El sector público nacional de la Argentina logra, de la mano de Javier Milei, superávit presupuestario por tercer mes consecutivo, algo que no sucedía en este país desde el año 2008. Y ahí justamente radica la clave para acabar con la inflación. Veámoslo. Javier Milei llegó a la presidencia de la República Argentina el pasado 10 de diciembre. Pues bien, ya en su primer mes completo de gobierno, es decir, en enero de 2024, logró por primera vez desde el año 2012 superávit presupuestario. El sector público nacional, es decir, la Administración Central del Estado Argentina, ingresó en enero más de lo que gastó. Esa hazaña se repitió en febrero y ha vuelto a repetirse en marzo. Una racha de 3 meses de superávit presupuestario consecutivo que no se daba desde el año 2008, es decir, desde hace más de 15 años. Escuchemos a Javier Milei anunciándolo. Quiero anunciar que el sector público nacional registró durante el mes de marzo un superávit financiero de más de 275.000 millones de pesos, logrando de esta manera, y luego de más de casi 20 años, superávit financiero de 0,2% del PBI durante el primer trimestre del año. Este es el primer trimestre con superávit financiero desde el año 2008, un hito que debe enorgullecernos a todos como país, en particular, dada la estrepitosa herencia de la que tuvimos que hacernos cargo. El superávit presupuestario, o al menos el equilibrio presupuestario, es absolutamente crucial para que Argentina consiga derrotar el que ha sido su principal desequilibrio macroeconómico durante las últimas décadas, a saber, la inflación galopante. Esto es precisamente a lo que el equipo económico de Javier Milei denomina ancla fiscal. El ancla para acabar con la inflación es el equilibrio fiscal. Y esta es una idea que Javier Milei volvió a repetir ayer ante todos los argentinos cuando anunció este hito de 3 meses consecutivos de superávit presupuestario. Este concepto, el de superávit fiscal, que parece simplemente una definición técnica que no hace a la vida de los argentinos, no es ni más ni menos que el único punto de partida posible para terminar de una vez y para siempre con el infierno inflacionario que fue la Argentina desde la caída de la convertibilidad. Pero ¿por qué el superávit presupuestario es absolutamente crucial para luchar contra la inflación? Recordemos lo elemental. El peso es un pasivo del Estado argentino. Es una especie de deuda que emite el Estado argentino. Y la inflación se debe a que esa deuda, a que ese pasivo que emite el Estado argentino va perdiendo valor. Y al perder valor frente al resto de bienes y frente al resto de activos, lo que sucede es que hay inflación, que suben generalizadamente los precios de los bienes y de los activos. Por consiguiente, la forma de luchar contra la inflación es estabilizar el valor de ese pasivo, del peso, que emite el Estado argentino. ¿Y cómo se logra estabilizar el valor de un pasivo? Pues de la misma manera que se logra estabilizar el valor de cualquier otro bien o de cualquier otro activo, desde el lado de la oferta y desde el lado de la demanda. Si Milei consigue dejar de incrementar la oferta de pesos o incluso reducir la oferta de pesos al tiempo que aumenta la demanda de pesos, evidentemente el valor del peso dejará de hundirse, se estabilizará e incluso podrá aumentar. ¿Y cómo se logra dejar de aumentar la oferta de pesos e incentivar el incremento de la demanda privada de pesos? Pues a través del superávit presupuestario. En primer lugar, ¿por qué la oferta de pesos ha aumentado de manera exagerada durante las últimas décadas en la Argentina? Pues porque los políticos argentinos gastaban más de lo que ingresaban. Y para gastar más de lo que ingresas, o emites deuda, pero nadie quiere comprar ni dentro ni fuera del país deuda del Estado argentino, o alternativamente, si nadie te compra en el sector privado la deuda que has de emitir para financiar tu déficit público, alternativamente monetizas ese déficit público, es decir, obligas al Banco Central a que te compre la deuda a cambio de crear nuevos pesos. Y esa era una de las principales vías por la que se incrementaba la oferta de pesos en circulación,
porque el Estado, para gastar más de lo que ingresaba, imprimía, digámoslo así, de manera muy visual, nuevos pesos que luego, cuando llegaban a la economía real, nadie quería porque eran pesos con una oferta hipertrofiada. Y esto, nuevamente, es algo que tiene muy claro Javier Milei. En primer lugar, dijimos que la causa de todos los males en la Argentina era el déficit fiscal, ya que producto de la obsesión de los políticos argentinos por gastar lo que no tenemos y agotando las fuentes de endeudamiento y la suba de impuestos, recurrían a la emisión monetaria, que es la única y probada causa de la inflación. Tomamos el toro por las astas y anunciamos desde el primer día que con nosotros se acababa el déficit y en consecuencia se acababa la emisión monetaria y la inflación. Sabemos que todavía queda mucho camino por andar, pero no hay ningún secreto: si el Estado gasta más de lo que recauda y financia este faltante con emisión monetaria, entonces habrá inflación. Esto es ley de la historia. Si el Estado no gasta más de lo que recauda y no recurre a la emisión, no hay inflación, no es magia. Estos son conceptos que ya han sido largamente demostrados a lo largo de la historia de la humanidad y que en la Argentina se rechazan por una razón muy simple. Los políticos quieren gastar mucho porque son los principales beneficiarios de ese gasto. Eso con nosotros se ha terminado. Pero es que, en segundo lugar, el superávit presupuestario no solo incide en la oferta futura esperada de pesos. Si no hay déficit público, no habrá nueva emisión de pesos para financiar ese déficit público. No solo incide en la expectativa de oferta futura de pesos, sino también en la demanda presente de pasivos, de deuda del Estado, incluyendo la demanda de pesos. Y es que si el Estado argentino acumula un superávit presupuestario, el Estado argentino se vuelve más solvente. Su capacidad de repago de sus bonos y también de estabilización del valor de su moneda, de esa deuda que es la moneda, se incrementa. Y si la solvencia de un deudor se incrementa, ¿qué sucede con la demanda de su deuda? Pues que la demanda de su deuda aumenta. Eso es, de hecho, lo que clarísimamente sucede con los bonos argentinos, cuyo precio ha ido aumentando durante las últimas semanas y, por tanto, el tipo de interés de esos bonos ha ido bajando, y es también lo que está sucediendo en gran medida con los pesos, de ahí la estabilización de su tipo de cambio frente al dólar. Si la expectativa es que el Estado va a dejar de emitir pesos porque ya no necesita emitir para financiar su déficit, e incluso si se mantuviera el superávit en el tiempo, la expectativa es que la oferta neta de pesos se va a reducir, porque el superávit significa que el Estado argentino recauda más pesos que los que vuelve a poner en circulación a través del gasto. Y si retiro de circulación más pesos de los que añado, el stock, la oferta monetaria de pesos se reduce, se contrae. Es que la oferta de pesos va a dejar de inflarse y que por tanto su valor se va a estabilizar en el futuro, su demanda aumenta y contribuye ya desde el presente a esa estabilización. Menor expectativa de oferta futura de pasivos del Estado argentino, de bonos y de pesos, unido a una mayor demanda presente de esos pasivos del Estado argentino, de bonos y de pesos, significa una revaluación de los pasivos del Estado argentino, de los bonos, menores tipos de interés, y también de los pesos, menor inflación. Y precisamente porque Javier Milei entiende esto, que es tan crucial y tan importante, es por lo que dice lo siguiente. El superávit fiscal es la piedra angular desde la cual construimos la nueva era de prosperidad de la Argentina. Pero cuidado, siendo muy importante el superávit presupuestario que se ha alcanzado en los primeros 3 meses del año, lo verdaderamente relevante no es el pasado, sino el futuro. Lo que de verdad cuenta para estabilizar en el futuro el valor del peso no son los logros ya conseguidos, sino los logros que se esperan mantener en el futuro. Es decir, lo que cuenta no es el superávit ya alcanzado, sino los superávits, o al menos el equilibrio presupuestario, que los agentes económicos esperan, o no esperan, que se mantenga en el futuro. De ahí que sea del todo determinante convencer a los agentes económicos de que el superávit presupuestario es irreversible
y de ahí que sea absolutamente determinante no decepcionar en el futuro a esos agentes económicos que hoy empiezan a creerse que de verdad el superávit, o al menos el equilibrio presupuestario, ha llegado para quedarse. Y anoche Javier Milei también intentó influir en estas expectativas de los agentes económicos, reiterando su irrenunciable compromiso a mantener el superávit público desde el lado del recorte de los gastos. Por eso quiero aprovechar para decirles a todos aquellos que esperan que la salida venga de la mano del gasto público, a todos aquellos, tanto en el mundo de la política como del establishment económico, que creen que estos éxitos son coyunturales y que eventualmente tendremos que empezar a aumentar el gasto, quiero decirles que eso nunca va a ocurrir en nuestro gobierno. Porque para nosotros la inflación es un robo y el déficit fiscal es la causa de la inflación. Por lo tanto, el déficit cero no es solo una consigna de marketing para este gobierno, sino que es un mandamiento. Ahora bien, muchos economistas de inspiración keynesiana consideran que la economía argentina no será capaz de superar la recesión, salvo que el gobierno de Javier Milei acabe hincando la rodilla y, por tanto, acabe incrementando el gasto público para estimular el crecimiento económico. Y aquí lo que dice Javier Milei, de nuevo para anclar las expectativas y por tanto para dejar bien claro a todo el mundo que su intención es que el déficit público no regrese bajo su gobierno, aquí lo que dice Javier Milei es que la recuperación económica en Argentina no procederá desde el lado del gasto público. El gasto público no va a volver a cebarse para estimular artificialmente la economía. La recuperación de la economía, del crecimiento económico de la Argentina, vendrá desde el lado de la inversión y del crédito privado respaldado por ahorro, es decir, desde el lado del sector privado. Por lo tanto, no esperen la salida de la mano del gasto público. La era del supuesto Estado presente ha terminado. Ha sido un fracaso estrepitoso que ha sumergido al 60% de la población en la pobreza y nunca más vamos a volver a eso. La salida vendrá de la mano de la inversión del sector privado y del crédito, financiado genuinamente por el ahorro, porque esa es la única manera sostenible de crecer. Pero para que esto verdaderamente sea así, resultaría muy importante que el Poder Legislativo argentino convalidara el decreto de necesidad y urgencia que aprobó en diciembre el gobierno de Javier Milei y que contenía muchas medidas liberalizadoras de la economía, como ya tuvimos ocasión de comentar, y también que aprobara la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, que amplía el proceso de regulador y liberalizador de la economía iniciado por el decreto de necesidad y urgencia, porque de esa manera, rebajando muy sustancialmente los costes regulatorios de invertir en la Argentina, se impulsaría la inversión privada y se relanzaría el crecimiento económico, contribuyendo todo ello, además, a afianzar ese superávit presupuestario, que es la verdadera clave para anclar a corto plazo las expectativas de inflación y, por tanto, para derrotar a corto plazo la inflación. Ahora bien, para derrotar definitivamente a largo plazo la inflación no bastará este superávit presupuestario, porque este superávit presupuestario es algo que, en el mejor de los casos, mantendrá el gobierno de Javier Milei. Pero ¿qué sucede si en el futuro Javier Milei deja de gobernar la Argentina y regresa el kirchnerismo o regresan los radicales que son adictos al endeudamiento público? Pues que la Argentina volverá a las andadas de crear pesos para financiar, para monetizar el déficit público del gobierno, para permitir que los gobiernos gasten más de lo que ingresan. Y por eso, a medio plazo, es básico que haya una reforma institucional monetaria en la Argentina que maniate las manos a los políticos, sea el que sea, no solo a los políticos del entorno de Javier Milei y al propio Javier Milei, sino a toda la clase política argentina, que les maniate las manos a la hora de impedirles monetizar el endeudamiento público para financiar su déficit. Y la mejor reforma institucional monetaria posible para ello es cerrar el Banco Central de la República Argentina e instaurar la libertad de elección de monedas, de tal manera que un político no tenga la capacidad de robar a los ciudadanos a través de la inflación de aquella moneda que ese político les mandata, les obliga a utilizar en contra de su voluntad.
Desde luego es muy pronto todavía para saber si todos estos hitos del programa económico de Javier Milei, consolidación presupuestaria, liberalización de la economía y reforma institucional del país, van a poder completarse con éxito. La oposición a Javier Milei está deseosa de que fracase porque solo provocando el fracaso de toda esta racional política económica de Javier Milei, esta oposición, los kirchneristas y los radicales, tendrán opción de regresar al poder en el corto o medio plazo. Y por eso ellos son los principales interesados en sabotear todo este programa de reformas fundamentales de la economía argentina que conseguirían acabar con la inflación, restablecer el crecimiento económico y mejorar el marco institucional del país. Y por tanto, el resultado de ese choque político, de un programa político-económico de carácter reformista y liberalizador desde el lado de Javier Milei, frente a un programa político obstruccionista, intervencionista y estatalizador, representado sobre todo por los kirchneristas, el choque de estas dos perspectivas políticas no sabemos cómo va a concluir. Si los kirchneristas tienen éxito a la hora de torpedear y sabotear el programa de reformas de Javier Milei, pues entonces este no será capaz de completar todos estos hitos que son tan importantes para que Argentina sea capaz de crecer y de desarrollarse sostenidamente durante las próximas décadas. Pero al menos de momento y durante estos primeros 3 meses sí cabe decir que el gobierno de Javier Milei está haciendo lo que tenía que hacer. Es decir, alcanzar y mantener el superávit presupuestario como ancla fiscal para acabar derrotando a la inflación.